En la noche del 5 de marzo de 2024, una niña estaba despierta cuando debería dormir. Aunque ya había pasado la hora de dormir, esto no le impide jugar con sus juguetes durante toda la noche. Lo que no sabe es que en su inocencia de estar jugando de noche con sus muñecas, le ocurriría algo que le marcaría la vida. Hey, can you play with me? Sure, I'll play with you. So I'm gonna play, yeah. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Boing, yum, dum, dum. No es de extrañar que la madre haya mantenido a su hija lejos de su habitación. En la grabación se puede ver cómo un juguete se enciende por sí solo, con la misma canción que la niña estaba tatareando. Vemos cómo la niña busca enseguida cuál es el juguete que está ocasionando esta música, hasta que ve debajo de la cama, y es cuando es arrastrada fuertemente por algo que no podemos ver. La familia está extremadamente preocupada por la seguridad de sus niños. Piensan que algo la había atraído usando un juguete. Aunque no es seguro que la madre le preguntó a su hija qué había visto, se aseguró de cerrar la habitación con llave después de esto. Pero solo unos días después decide entrar. So I've been getting a lot of questions. People have been asking me, have you been in the room? Have you guys looked under the bed? No, we haven't. We haven't been in the room in the last 2 days. We've been a little scared. I should not be this scared right now. Como si revisar debajo de la cama no es lo suficientemente aterrador, ella captura esto. Una muñeca escalofriante escondida en la oscuridad. Ella continúa grabando cuando de repente
la muñeca comienza a moverse. Es un poco difícil de ver al principio, pero luego de mirar de nuevo, se puede ver cómo su cabeza se mueve ligeramente. Es como si supiera que la están viendo. Inmediatamente, la madre sale corriendo de la habitación, presa del pánico. Naturalmente, ha mantenido la habitación cerrada desde entonces. Luego, no se sabe si algo más había ocurrido fuera de la misma. La madre sigue publicando actualizaciones opinando sobre esta situación. La pregunta que siguen haciéndose ella y su esposo sigue sin respuestas y es la siguiente. ¿Qué es eso que había arrastrado a su hija debajo de la cama? El siguiente clip fue publicado por Danny, un usuario de TikTok que se dedica a crear contenido de su día a día. Él, una noche junto a su familia, estaban celebrando su cumpleaños, pero nunca se imaginaría que un incidente paranormal ocurriría. My birthday was the other day, and my wife surprised me with some sorbet, and my son blows out my candles. After relighting the candles, I looked at the footage and saw something. So whatever the hell that thing was can beat it, right? Not my house. Anyways, I don't like cake. I don't like ice cream. That's the explanation for the sorbet. Quizás no fuiste capaz de verlo, ya que ocurre muy rápido, pero lo colocaremos en cámara lenta y lo señalaremos para que puedas percatarlo. Sé que aún es difícil de ver, pero está allí. Puedes notar que hay una figura oscura parada justo detrás del niño. Solo por una fracción de segundo aparece en la cámara, lo que deja a Danny inseguro de lo que fue captado en cámara, pensando que sus ojos quizás lo están engañando o que solo era su propia sombra. Pero luego de ver este clip varias veces, notó que nada estaba detrás de él, solo detrás de su hijo. Entonces, ¿qué es eso que está detrás del niño? En el siguiente video, dos amigas que trabajaban en un hotel estaban jugando con un ascensor que baja al piso de abajo, compitiendo contra el ascensor de quiénes de las dos llegaba antes de que abriera sus puertas en el segundo piso. Mientras emprenden la carrera, algo sucede dentro de este que nadie ha podido explicar qué fue.
Aunque la aparición repentina de esta chica puede ser algo inesperado, lo que sucedió antes es realmente desconcertante. Inmediatamente después de que el ascensor llegara al segundo piso, por alguna extraña razón su puerta comienza a abrirse y cerrarse en el mismo piso. Pero aún más extraño es que se escucha una voz de una mujer. La extraña voz parece que estuviese diciendo o algo similar. Ahora, ninguno que ha visto el video puede explicar lo que ocurrió aquí, pero sorprendentemente, este incidente es solo uno de muchos. Sería exactamente en este hotel donde trabajan sus amigos, los cuales también han registrado eventualidades. Alright, so we're getting crazy calls from this room that is unoccupied in the second floor. And this is like the third time it's happened. And I'm bringing y'all along with me, so annoyed with this little trip that I've been doing constantly. Okay, keys. I think it's 2. Yeah, 226. That's right. 227. 227. Okay. There's the phone. No one's calling. No one's here. Everything's chilling. Yep, okay. No one here, no phone calls. I'm out. This is weird. La habitación en sí ya es bastante escalofriante, pero el hecho de que alguien lo haya estado llamando por teléfono desde la habitación lo hace aún más inquietante. Mientras el chico no dice si había visto a alguien dentro, continúa diciendo que algo muy extraño fue captado en esta habitación hace apenas algunos días. Okay. Recording. We're recording. It's 12:35. It's the second floor. There's no one on this floor. Stop. Vemos cómo los chicos escuchan un ruido de esa habitación, que cabe a destacar está sin inquilino. Pasan por el pasillo y al estar frente a la puerta, escuchan que algo o alguien está dentro. Esto hace que salgan corriendo por el pasillo. Días después, 2 de las chicas de limpieza fueron a inspeccionar y limpiar esta habitación, y en esta oportunidad lograrían captar algo realmente escalofriante. I felt bad. How do you up the stairs? I don't know, but I mean, I felt bad, but also no, don't feel bad. It's just terrible. Can you hold it? I'm gonna clean it real quick. Yeah. You know what I mean? Like I don't know. Yeah. Anyway,
So my sister, she graduates in 2 days, and I asked for the whole weekend off because like we're gonna. Here in this corner, the right corner. Okay, or in that corner. I don't know. I mean, like, I know it's super dark right now, but I feel like personally it would look better in this area. There's just too much backlight. There's like not enough good. I don't know. That's true, but I mean, you can see if someone's trying to like break into your room. You know what I mean? Okay. All right. Weirdo. En el espejo se puede ver el contorno de una silueta oscura en la esquina de la habitación. Esta simplemente está allí y parece estar mirando fijamente a las chicas. Por un breve momento, una de las chicas que está grabando gira a la esquina donde está esta extraña figura y esta ya no está. Las chicas entraron en pánico y en miedo absoluto al ver la grabación después y juraron que no querían volver a entrar en esa habitación. Con todas estas evidencias, ¿será posible decir que este hotel está embrujado? Quisiera saber qué piensas tú en los comentarios. En este video veremos lo que vivió un chico en una noche mientras estaba en su casa descansando y comenzó a escuchar unos incesantes ruidos fuera de su casa. El chico se levanta y camina intrigado buscando aquello que ocasiona estos golpes. Al llegar a la sala, nota que algo golpea su ventana, por lo que decide correr la cortina para ver de qué se trata. Al hacerlo, no ve a nadie y decide cerrarla, pero antes una entidad se ve asomándose. Esto lo hizo entrar en pánico, ya que nunca se imaginó que algo como eso le ocurriría. Lamentablemente, no tenemos más información de lo que ocurrió después, pero quisiera saber qué harías tú en una situación como esta. El siguiente clip también está relacionado con perturbaciones mientras estás en casa. Los clips que verás fueron publicados en TikTok por el usuario Walter González, y él, en una noche tranquila, le ocurriría algo muy inusual. Ya voy. No hay nadie. Como siempre, naranja. Vuelta. Jala prendida. Walter estaba en su sala cuando de repente siente que llaman a la puerta.
Pensando que se trataría quizás de alguien, se asoma para ver quién es y no hay nadie en la entrada. Cuando escucha de nuevo el llamado a la puerta, pero esta vez la de su baño. Él, con miedo, abre la puerta y enciende la luz, pero dentro de este baño no hay nadie, algo que sin duda alguna lo perturbó. Pero días después, esa entidad volvería a llamar a la puerta. Tranquila, guardia, ¿no? Puta que me parió. De nuevo Walter se enfrenta a este ser que está tocando la puerta. Revisa cada esquina del baño y en este no hay nadie que ocasione ese golpe. Cuando cierra la puerta otra vez, ese ser vuelve a tocar la puerta. Walter no sabe qué hacer con esta entidad. Quizás lo que ocurra más adelante en esta casa sea un ataque poltergeist o peor aún, una posesión, por lo que Walter debería tomar medidas desde ahora para evitarlas. El video que verás a continuación fue publicado en Reddit y en este veremos la grabación de una cámara timbre, la cual pudo captar la presencia de un fantasma. Presta mucha atención a la imagen, ya que pasa muy rápido y puede ser desapercibido. De repente, una figura extraña y transparente parece correr de un lado a otro, antes de desaparecer en el aire. Este video ha ocasionado terror e intriga de muchos usuarios en Reddit, ya que el video es reciente y no hay mucha información al respecto. Quizás este usuario que publicó este video haya podido grabar al fin un fantasma real en cámara. ¿Qué piensas tú? En el siguiente video, veremos lo que les ocurrió a dos amigos quienes estaban teniendo una pijamada. Lo que parecía era una noche de diversión y pasar tiempo juntos se convertiría en una noche de terror cuando ocurrió lo siguiente. Get up. Get up. Get up. Fuck you recording me for? You're here. Listen. Fucking son. Fucking dream. I don't fucking touch that door. Oh, fuck off. I'm fucking getting out of this room. I can't sleep in here with this shit. Uno de los chicos se levanta de la cama al escuchar ruidos extraños dentro de su habitación. Decide despertar a su amigo.
se levantan y van al armario pensando que quizás venían los ruidos porque allí sonaba más cerca, pero descubren que en este no hay nadie. En otro video publicado en su cuenta, el chico deambula por su casa buscando la fuente de esos ruidos, pero se encontró con algo que nunca se imaginaría. Okay guys, I think this might be the last time. En medio de la habitación parece estar parada una figura oscura. El chico que graba el video tarda unos segundos en darse cuenta de que está ante una presencia oscura. Cuando se da cuenta, cierra la puerta para evitar que esa cosa lo ataque y corta el video, dejando a los espectadores con preguntas. ¿Qué pasaría luego de ver esa sombra? ¿Qué era eso? ¿Acaso en esta casa ocurrieron más fenómenos paranormales? Lamentablemente, el chico no ha vuelto a subir más material hasta entonces, por lo que estas preguntas quizás nunca tengan respuestas. El siguiente video viene con una historia conmovedora, ya que este caso fue enviado directamente a mi correo electrónico contactodannyphantom@gmail.com. La chica que envió el material se llama Maddie y ella me contactó en un live que realicé en mi canal de Twitch. En ese entonces me contó que ella había perdido a un bebé y que a raíz de eso ella había sentido cómo la presencia de ese niño seguía estando con ella y que un día logró grabar algo que la conmovió. Mientras estaba jugando con su hija, logró sentir esa presencia y decidió grabar lo siguiente. Mira, juega con tus manitas. Mira, a ti sí te quiere agarrar. Ay, mira. Contigo sí se pone las manitas. Mira, Lupita, sigue la manita de Lupita también. Que tenía bolitas. Mamá, no me ve, ¿dónde está? Ay, yo quiero atacar. ¿Dónde está? Ahí está, ahí. ¿Ahí? Sí, ahí te está tocando. Está jugando contigo. Ay, que tenía bolitas. Mamá, no me ve, ¿dónde está? Ay, yo quiero atacar. ¿Dónde está? Ahí está, ahí. ¿Ahí? Sí, ahí te está tocando. Está jugando contigo. Ay. Como lo dije antes, Maddie me contactó a través de mi canal de Twitch en un en vivo. A través del chat nos contó esta historia que nos conmovió a muchos de los que estábamos presentes. Ahora, al analizar estos metrajes que les acabo de presentar, quiero que ustedes los vuelvan a ver, que se les estoy mostrando ahora en pantalla, y me digan en los comentarios de este video qué pueden ver ustedes. Para mí, sí es un brazo de un bebé, un fantasmita que anda por allí. Pero ahora, no solo Maddie me envió estos videos, sino también que ocurrió algo hace poco con su niña, la cual se encontraba peinándose en un espejo. Vean esta fotografía. Por más conmovedor que parezca la escena del bracito del bebé fantasma, esta fotografía nos hace pensar que quizás algo maligno pueda estar acechando a la hija de Maddie. No quiero pensar negativamente,
pero es bien sabido que los niños no nacidos debemos hacerle un bautizo espiritual para que esa criatura pueda descansar en paz, ya que muchas entidades de bajo astral podrían tomar el alma del niño y a través de este poder poseer otras almas que están en este plano. Para Maddie va esta recomendación, y al saber que su bebé no nacido siempre estará con ella, y ella siempre será su madre, no debe temer, ya que tiene un angelito protector consigo. De antemano, muchas gracias a Maddie por confiar en la familia Phantom. Si este video te ha gustado, por favor te invito a compartirlo, a dejarme un buen like que es necesario y también que me digas qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas las personas que se han unido a los miembros del canal y están apareciendo en este momento como créditos del canal. También se han suscrito en mi canal de Twitch y mi cuenta de TikTok y ahora forman parte de toda esta lista de personas que son la familia Phantom. Es muy fácil unirse. Allá abajo hay un botón donde dice unirse. Podrás disfrutar de muchos beneficios como un canal de WhatsApp donde estamos todos de la comunidad de la familia Phantom y yo estoy dentro allí para poder chatear contigo. Acá te dejo un video recomendado y no olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones del canal para que no te pierdas de nada. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.